ha hecho que en Chile los medios o el tipo de medios vaya cambiando y vaya evolucionando. De hecho, si no fuera por la tecnología, y me imagino que muchos y muchas de ustedes ya lo saben, pero yo que soy más vieja, esto ha ido cambiando y harto. Si no fuera por la tecnología, por ejemplo, este mismo diario Clever no existiría y quizás ustedes nos estarían viendo a través de internet. Pero así sucesivamente, la web vino a cambiar muchas de las cosas. De hecho, de alguna manera amplificó la cantidad de medios que puede haber en Chile. ¿Pero en qué condiciones? ¿Cómo se compite con los tradicionales? ¿Pasaremos de lo que es hoy día más tradicional o antiguo a todo lo que está en web? Bueno, son varias preguntas que tenemos. No sé si estarán las respuestas completamente porque esto está en evolución. Pero es por eso que nos acompaña Juan Manuel Margota. Él es fundador y director de Sube la Radio, que es una radio que solo se escucha por internet, no tiene dial, para ser un poquito más clara. Sube la Radio es de las más conocidas, lleva 7 años y tiene programas que de alguna manera incluso se citan en los medios tradicionales. Está la Natalia Valdebenito con Café con Nata, está la gente de No es nada la Feria, por ejemplo, que también tiene un nombre a propósito del programa. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cuántas radios en internet hay hoy día en Chile? No se sabe, pero se estima, según el único estudio que ha levantado esa información, que son cerca de 90 radios digitales. Pero ahí nos dimos cuenta que habían algunas radios FM que tenían su versión web y eso estaba considerado como una radio digital. Pero no vendría a ser lo mismo, ¿no? No vendría a ser lo mismo y en el fondo las que son nativas digitales, digamos que nacen y que viven en internet, no se sabe bien cuántas son. Nosotros estimamos que son igual cerca de 60, 70 en Chile. Ya, y obviamente algunas nacen de regiones, otras desde Santiago. Ustedes con Sube la Radio llevan 7 años. ¿Qué han sido estos 7 años? ¿Cómo ha sido entrar a una industria que se conoce más bien por el dial y no directamente por internet? Sí, un desafío y puro aprendizaje, porque yo además no vengo del mundo de la radio, entonces eso significa un desafío muy grande en el sentido de tener que investigar, adentrarse en el mundo de los medios de comunicación y en particular de la radio, pero yo creo que además ha sido una ventaja por venir un poco sin el sesgo o sin algunas ideas prehechas sobre lo que es hacer radio. Que tiene que ver mucho con los cambios, yo creo, de los medios de comunicación digitales, que en el fondo vienen con una lógica distinta a la de los medios tradicionales. Por ejemplo, en cómo encarar un desafío como ese. ¿Qué queremos hacer con la radio? Preguntarse, en el fondo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? Que es una pregunta que parece tan lógica y simple, pero que muchas veces uno no ve en otros medios. Y para nosotros, por ejemplo, eso fue una ventaja. Es decir, ¿para qué vamos a hacer esta cuestión? Y compartamos esa pregunta, abramos esa pregunta. Y eso yo creo que nos ha dado un sinfín de oportunidades distintas a que los otros medios a veces se van amarrando con cosas que después no pueden soltar, no pueden salir. Entonces, claro, ha sido una dificultad tremenda, la verdad, aprender a hacerlo. Porque cuando uno parte con la radio uno no tiene audiencia, entonces hay que conseguir esa audiencia. Entonces ya cómo conseguirla es un desafío. Entonces, ¿cómo lo hicieron, por ejemplo? Partimos consiguiendo gente, convocando gente que nosotros sentíamos que eran líderes en sus áreas de trabajo o en otras áreas, y que en el fondo fuéramos sumando estos llamados nichos, por ejemplo, que en ese momento se hablaba mucho de los nichos, como que ya se paraba de ocupar esa palabra. Hoy día bien se ocupa mucho mejor la palabra diversidad de contenido, que es algo que yo creo que hoy día tiene un valor en sí mismo que antes no lo tenía. Entonces, en ese momento conseguimos gente que representaba ciertos nichos y que traía pequeñas audiencias, y así fuimos sumando y entendiendo también qué significaba hacer radio. Si hacer radio era lo que hacían siempre las radios, o si era efectivamente otra cosa que se podía hacer. Y ahí, bueno, hay una infinidad de aventuras en términos de diseño, de formatos para radio que no responden necesariamente a lo tradicional o a lo que estamos acostumbrados. Todos, cuando hablamos de radio, pensamos en el mismo programa de radio, ¿cierto? Como una entrevista, vamos a canción, volvemos, vamos a entrevista de nuevo, etc. Sí, con los segmentos clásicos. Yo trabajé siempre en radio, que es como el informativo en la mañana, el matinal, después el informativo al mediodía y así sucesivamente. Y cambiar incluso esa estructura de los horarios es complejo, porque habitualmente
todo el mundo está, de alguna manera la gente se va acostumbrando a lo que le muestra el dial y hay que hacer ese salto. De hecho, hay experiencias en otros países súper interesantes de cómo están haciendo series a través de podcast. Claro. Ustedes han experimentado en eso también, a propósito de contenido más largo y contenido que tenga, donde haya postproducción radial, que se ve poco hoy día en las radios. Antes de entrar a eso, que es como esta amplitud de formato, quería preguntarte por, bueno, uno de los motivos de por qué Juan Manuel está acá, que es que están lanzando hoy día una organización gremial que reúna justamente a las personas que dirigen hoy día las radios que son solamente por internet, o sea, solo las radios digitales. ¿Por qué surge esa idea y qué puede significar el que se vayan conociendo y tener a lo mejor una sinergia entre todas las que están en lo mismo? Sí, surge por una necesidad de levantar información. Por ejemplo, para saber cuántas radios digitales hay en Chile. Ya, para partir. Como del principio, ¿no? Sí. Después, en el fondo, saber qué problemáticas tenemos en conjunto. Y ahí nos fuimos dando cuenta que teníamos más o menos todos las mismas. ¿Cierto? ¿Y cuáles son? Financiamiento, por supuesto. Modelos de negocio pensados para una nueva era digital. Perfecto. ¿Cierto? Nosotros sabemos que la concentración de medios en Chile es fuerte. Y eso significa que, por ejemplo, si yo tengo una radio o tengo un conglomerado de radios, si a una le va mal, le puedo prestar plata a la que le está yendo bien. En el fondo, ese es un sistema que ha funcionado muy bien y que para los medios nuevos, que particularmente además trabajan en digital, donde hay mucha desinformación, no solamente de cuántas radios hay, sino que cómo trabajan, por ejemplo, las marcas con medios como este. Hay mucha desinformación, entonces eso menoscaba el trabajo diario. Compartíamos, por ejemplo, entonces ese problema de que cuando nos acercábamos a buscar financiamiento, la gente no entendía o no entiende aún qué es una radio digital. Si es una radio que parte en internet pero que después quiere volverse FM, si es una radio que en el fondo busca solamente nichos o busca quizás también masividad. Abren muchas preguntas que hoy día no están respondidas y que nosotros tenemos que intentar levantar a la prensa, a la comunidad, para que se sepa qué es ser una radio digital. Entonces levantamos ese tipo de problemática y por supuesto también los gremios también tienen un objetivo productivo, también unirnos y trabajar juntos para que crezca esta industria, este sector que está cada vez más en alza. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Hay buena onda? Porque finalmente también aquí hay negocio. Sí. Y negocio no me refiero a como ganar plata, porque con un medio de comunicación es difícil que pase eso, digamos, pero sí, por lo menos tiene que mantenerse a flote, digamos, sí. O sea, que funcione, que se pueda pagar los sueldos, que se pueda rentar el lugar, o sea, las cuestiones más sencillas de todos los medios de comunicación. Y en ese sentido, ¿cuánto hay no sé, de afianza y no de sospecha de que estoy como conversando con el rival a lo mejor, ¿o no? Sí. Una de las cosas que conversamos en un comienzo y que va a ser piedra fundamental de la asociación gremial es tener transparencia respecto de lo que estamos haciendo y de los números que conlleva este hacer, ¿ya? Algo que yo creo que la gente está muy preocupada hoy día de los medios de comunicación es que no hay mucha información respecto de quiénes están detrás de los medios de comunicación, cuánta gente escucha los medios de comunicación, por qué un medio de comunicación puede tener tantas marcas dentro de su carpeta y otros muy pocas. Entonces yo creo que ahí hay una ventaja en términos de innovación de las radios digitales o de los medios digitales de hacer un open source, digamos, de todos nuestros números, compartirlo, no tenerle susto a esos números y obviamente ocuparlo a nuestro favor. Hoy día una de las ventajas que tienen las radios digitales versus las radios del FM es que sí podemos saber cuánta gente escucha la radio, claro. Que es algo que la FM no puede saber. No, eso hay que decirlo con mucha claridad, digamos. Son encuestas que se hacen en la calle, se hacen por llamado telefónico, que son muy estimativas y muy infladas muchas veces, y eso provoca obviamente una distorsión en el mercado que pasa por agencias de medios, que pasa por agencias de publicidad, donde se concentran las lucas y no se entregan a todos los actores del mercado. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad de sí transparentarlo, por ejemplo, y decir, bueno, estos son nuestros números, pero sí podemos decir cuántos son, desde dónde nos escuchan, quiénes nos están escuchando. Sí, y eso es una ventaja sin duda. Sí. Lo último, Juan Manuel, tú decías en un principio y que es bien interesante, que se puede arriesgar más.
Desde el momento que se hace la pregunta de, bueno, ¿para qué queremos una radio? ¿O qué queremos mostrar? Y también para mirar lo que en el mundo se está haciendo en formatos distintos. ¿Cuál es el chiche a ustedes? ¿Qué es lo que los tiene más contentos en esta producción que puede ser más diversa de lo que significa lo tradicional en la radio, más allá de los contenidos, que es un programa al aire? Sí, yo creo que lo que está pasando en el mundo, y es lo que nos está pasando a todos, es que tenemos esta cultura on demand, ¿cierto? Yo escucho lo que quiero cuando yo quiero. Y eso tiene significancia también a la hora de crear los contenidos, porque uno puede apuntar a otros intereses, a otros nichos. La radio no necesariamente, creo yo, se tiene que cerrar a solamente un tipo de pensamiento o un tipo de comunidad. La radio justamente digital puede ocupar herramientas digitales para conectar comunidades, y eso yo creo que es el fin de una radio. Las radios son una comunidad, gente que comparte cosas. No, yo escucho una radio porque me siento identificado el otro día y voy y la escucho de nuevo. O sea, soy parte de la comunidad. Y ahí tenemos la posibilidad, por ejemplo, una radio digital de buscar nichos, buscar intereses distintos y proveer un contenido para ser consumido no necesariamente en vivo, sino que cuando yo pueda. Y ahí se abre el abanico de posibilidades de manera enorme, porque podemos crear contenido, por ejemplo, te voy a decir cualquier ejemplo, clases de yoga hicimos el año pasado, en el oído, digamos. Clases de cocina, para acompañarte a cocinar mientras tú estás cocinando, porque quizás un tutorial de cocina es muy bonito para verlo, pero no te sirve para cocinar porque estás ahí con las manos ocupadas. Entonces quizás el multitask que permite el audio nos permite tener las manos ocupadas en otras cosas. Ese tipo de contenidos pueden ser muy interesantes en este modelo podcast o que tienen un diseño distinto al tradicional. Juan Manuel, bueno, mucha suerte en lo que viene y gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti por la invitación. Recuerda www.diarioclever.cl.